buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace una semana estuvimos acá discutiendo algunos de los temas del debate presidencial y no nos dio tiempo de terminar como se los dijimos al final del mismo y hemos decidido continuar este debate. Sabemos que en una semana en política es mucho, se han acumulado muchos otros temas, pero también creemos que es importante continuar con los temas sustantivos, pues porque la elección en el fondo es un dilema entre dos visiones del país. Y con ese fin nos acompaña nuevamente Jorge Gaviño. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y Enrique Lamadrid no pudo estar, pero tenemos un gran representante que es Damián Cepeda, senador. Bienvenido, Qué gusto, Damián. me da mucho gusto estar en esta mesa otra vez y un gusto compartir mesa contigo, diputado. Muchas gracias. El tema de salud, que fue en el que profundizamos más, yo creo que se puede resumir de la siguiente forma. Hay una visión, la de Claudia Sheinbaum, que lo que propone es un sistema de salud centralizado, que haya un solo actor, IMSS Bienestar, que es el continuar con la propuesta del gobierno del presidente López Obrador, IMSS Bienestar, que se encargue de proveer los servicios de salud de todos aquellos que no están afiliados a ninguno de los otros dos sistemas, centralizando los sistemas de salud de las entidades, centralizando los puestos de compra, incluso de los otros actores, IMSS, ISSSTE, a través de una centralización de distribución de medicinas representado en la megafarmacia. Por el lado de la candidata Xóchitl Gálvez, yo lo que observé es sí, va a haber un derecho universal a la salud. Nadie está en desacuerdo con ello. Yo creo que es una buena noticia. Digamos, en Estados Unidos no están en si hay desacuerdo, si debe el Estado financiar el derecho universal a la salud, pero la idea en la propuesta de Xóchitl Gálvez es que la oferta, quien va a proveer esos servicios, será el que lo haga mejor. Una tarjeta lo simboliza, una tarjeta para ir a comprar medicinas que te la puede surtir la farmacia del ISSSTE o la farmacia de la esquina. ¿Estarían de acuerdo que eso resume? Y si sí, mi pregunta sería, para los dos es igual, ¿cómo se pagaría? Porque es muy simpático decir que sí vamos a gastar más, pero sabemos que este gobierno va a heredar un déficit de casi 6 puntos por ciento del PIB. ¿Qué es lo que se va a tener que recortar para poder aumentar en lo que haya que aumentar? Pero tendría que ser una cantidad importante para que tenga impacto. ¿Cómo financiaríamos esto? Jorge, empecemos contigo. Bueno, en primer lugar, no propone nuestra candidata centralizar el servicio de salud, sí centralizar algunos procesos, como por ejemplo el tema de la compra. Bueno, siempre se ha buscado centralizar las compras de medicamentos. ISSSTE y Seguro Social, siempre había un acuerdo para tratar de centralizar sobre todo ciertos insumos médicos que son desde luego más baratos comprándolos en bloque. Pero lo que está buscando es fortalecer la salud pública. Lo que a nuestro juicio está proponiendo Xóchitl a través de esta famosa tarjeta rosa, que en última instancia es un negocio financiero. Una tarjeta de ese tipo, pues es un negocio financiero, en donde hay una transferencia de recursos públicos a los recursos privados, a que se compren los medicamentos a través de particulares, después de una cadena de comercialización muy compleja, que puede llegar a 3, 4, 5 manos. Cuando llega uno con esa famosa tarjeta a comprar a una farmacia particular, esos medicamentos, pues evidentemente va a alcanzar para menos, porque el recurso es finito y es el mismo. Si nosotros hiciéramos esa barbaridad de transferir recursos a un negocio financiero, que es una tarjeta, y luego esa tarjeta para emplearla para comprar lo que se necesita en las farmacias, en las pequeñas farmacias de barrio, lo que sea, pues entonces evidentemente estamos encareciendo la salud, el acceso a la salud. De tal manera que nosotros lo que estamos proponiendo es un fortalecimiento radical a la salud pública a través del ISSSTE, del Seguro Social, de IMSS Bienestar, que va a abarcar desde luego a toda la gente que no tiene seguridad social, como los de apartado A o apartado B, de tal manera que no es un asunto de centralizar solamente. Centralizar sí procesos. Pues sí están centralizando los sistemas de salud de las entidades. Sobre todo el tema de la compra de medicamentos. Eso es uno, sí lo estamos planteando. Sí están centralizando las entidades. Estamos pasando a través de estos convenios, efectivamente, a través del IMSS,
creándose el IMSS Bienestar, fortaleciéndose ese esquema, porque pues el IMSS, para ninguno queda duda, que es una institución que beneficia a millones de habitantes y que tiene la expertise para eso. También. A ver, hay una crisis en el sistema de salud. Es el principal tema junto con seguridad, ¿no? De mal gobierno, así tal cual. Los mismos datos que yo reconozco que hubo una disminución de 5 millones de personas que salieron en pobreza, que lo dice Coneval, esa misma institución dice se aumentó de 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud a 50. Es un dato de la misma institución. Si el dato es válido para la disminución de pobreza, que yo veo al gobierno que lo presume, es válido para el aumento en salud. No se puede aquí sí y acá no. Es decir, le entregaron a este gobierno con 20 millones de mexicanos que no tenían servicio de salud. Imagínense todos los que tienen IMSS, ISSSTE, seguro privado, lo que sea. Ni siquiera estoy hablando de calidad. O sea, otra cosa es que van y se atoran y se cae el elevador y se muere la niña. Eso es una tragedia de lo que está pasando en el grado de calidad de servicio. Ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando que no tienen ni uno de los anteriores. 50 millones de mexicanos. ¿Qué queremos? Atender ese problema. ¿Por qué no es creíble lo que dice la candidata Claudia Sheinbaum? Porque cogobernó con este gobierno que fracasó. ¿A qué me refiero? En este tema sí tiene responsabilidad. Firmó un convenio en donde le dijo al gobierno federal, sí, tú encárgate de la salud. Y el resultado fue 50 millones de mexicanos sin acceso a salud. Eres corresponsable de ese fracaso. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar salud universal. Y ahí sí, presentó el presidente López Obrador una reforma, curiosamente a final de sexenio. Yo estoy listo para votarla a favor. Ahí la tienen en la congeladora, no sé, hace meses. Adelante, todos queremos eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Todo mexicano, por el solo hecho de ser mexicano, debería de tener garantizado un piso adecuado de atención a salud. El que trabaja en el IMSS, pero idealmente desindexarlo pues del trabajo, que todo el mundo lo tenga. Entonces, hoy tenemos 55% de la población que está en la informalidad, que no trabaja, entonces no tiene derecho a ir al IMSS. No tiene trabajo formal. Formal, de acuerdo. Por eso, no cotiza en el IMSS, quise decir. Entonces, no tiene acceso al IMSS normal. Si le quieren llamar bienestar, por mí que le llamen Pedrito Pérez. Pues no, nosotros le llamamos Seguro Popular. No es mi pleito el nombre. Xochitl dice el nuevo Seguro Popular. Lo visibiliza con una tarjeta, pero la tarjeta en sí mismo no es que tenga el significado. Es el símbolo. No, pero sí hay una diferencia de lo que dijo Jorge. Voy para allá. ¿Qué estamos diciendo? El Estado te tiene que garantizar acceso a salud, consultas. Hubo 40 millones de consultas menos en estos primeros años que su comparativo con el sexenio anterior. Y miren que no soy fan yo del sexenio anterior. 40 millones de veces que fue un ciudadano y no lo atendieron. Eso es un fracaso. Que te atiendan y que tengan medicinas. ¿Cuál es la clave? Y esto lo he platicado con ella, tal cual. No está hablando de privatizar para nada. De hecho, hoy te subrogan servicios. Yo no sé por qué se están aquí escandalizando. Explícanos qué es subrogar servicios. Subrogar es, tú vas, no tienes acceso al servicio, lo pagan en un hospital privado para que te lo den los subcontratos, de cuenta. Hoy el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es la propuesta? El gobierno se haga cargo. Lo que está diciendo Xochitl es, si el gobierno de arranque no tiene la capacidad instalada, porque no vas a llegar y de la noche a la mañana a tener más hospitales, los tienes que construir. O si por algún problema en la cadena de distribución no tengo la medicina, te voy a decir, ¿sabes qué? Como yo no te lo pude dar, te pago lo que vale para que tú tengas la atención. Pero no se trata de estarlo mandando para allá. Entonces, yo sí creo que es un cambio importante y básicamente, de hecho, leyendo la propuesta de la doctora, medio también viene ahí, hombre. Medio también viene ese mensaje. Y yo me parece que la diferencia es, hoy ya probaron que no funciona, lo vamos a hacer. Ahora, ¿de dónde sacar el dinero? Nada más este gobierno desvió 240 mil millones de pesos ya presupuestados de salud para sus obras faraónicas. O sea, ya presupuestados para salud se fueron a otro lado. No. Agarraban la lana, sin duda. Está el presupuesto, lo mandaron a un fideicomiso para sacarlo y decir que habían gastado en salud. Estoy hablando del gobierno federal, ¿eh? Y luego lo agarraban y no gastaban eso y lo mandaban a sus obras faraónicas. Está demostrado, 240 Jorge, millones de tienes pesos. bastantes cosas No, pues es que la mesa. dice muchas cosas y además, bueno, no estoy de acuerdo en casi todo con el senador. A ver, en primer lugar, dice el senador que cogobernó. Bueno, sí, la candidata Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la ciudad. Cogobernó cada quien en el límite de sus responsabilidades
y con las facultades constitucionales, tanto federales que tiene el presidente de la República como locales que tiene. Pero le entregó la de salud. Tenía. Se la efectivamente. regresó, se la dio. Pero ¿Y fracasó? eso voy. Ah. No fracasó. No ¿No? fracasó. En la Ciudad de México no. Ah. Y te lo puedo dar muchísimos datos. A ver, en primer lugar, la Ciudad de México es la entidad federativa que mejor servicios de salud tuvo en la época de Claudia Sheinbaum del país. Falso. No, porque Tiene mejor sistema de el salud número, Guanajuato. No, hombre, Guanajuato. Claro, por supuesto que sí. Igual que seguridad. Querétaro seguramente, también. Igual que seguridad, que tiene 15 años gobernando. 180,000 el tema de muertos, el seguridad. gobierno de Morena, por favor, hombre. Bueno, pero estamos hablando de Guanajuato, que es el peor No. estado No es cierto. de seguridad. ¿Sabes cuál es el peor estado? Absolutamente. Colima, luego No, hombre. Zacatecas, luego Baja California. No, es un dato A ver, público, vamos a es una dejar- mentira lo que estás diciendo. O sea, Vamos a dejar seguridad decían, pública, pero vamos a es que dejar está seguridad diciendo una pública. mentira. Ay, no, estamos hablando de que Vamos a centrarnos en la en salud. Ciudad de México, el mejor sistema de salud se llevó a cabo en el gobierno de Claudio Sheinbaum. ¿Con qué Ese es indicador como- dices eso? Con el indicador número de hospitales, las consultas que se dieron, los medicamentos, el porcentaje de ¿Tú con qué indicadores medicamentos dices que es había. Guanajuato? No, con los Con todo datos eso. de que el sistema de los que el de hospitales, Guanajuato sin es duda, mejor. atención y medicinas. Pero, sin pero duda. es muy vago. Tú dices que es No, mejor, no, no. entonces, ¿cuáles Bueno, son los datos? Ahora- lo doy con mucho gusto. Bueno, pues, no traigo acá ahora, finalmente, entonces, lo que se hizo en el convenio de colaboración que hay en la federación es efectivamente hacer la transferencia, pero sobre todo para que todos los médicos, aquí tenemos, igual que en Guanajuato, igual que en todo el país, médicos, digamos, temporaleros, médicos que cubren guardias y suplencias, que no tienen inclusive ni derecho a los mínimos de seguridad social, como los propios médicos no tenían en varias situaciones la posibilidad de ir a consulta al propio ISSSTE o al Seguro Social. Es decir, estaban subcontratados de una manera. ¿Qué se busca con esto? Bueno, que todos los médicos tengan un sueldo decoroso, que tengan acceso a la seguridad social y atenderse, desde luego, en el servicio de salud. Eso es lo que se está buscando con el ISSSTE. No es cierto esto que se está señalando ahora. No es cierto que El hubo tema- 40 permítame, millones de consultas déjame, menos. Es que dijiste muchas cosas. No. No es En cierto. la Ciudad de México tú hablas... No, el país. ¿Tú quieres bueno, a gobernar el ver, país? Pero a ver, tú ¿Estás abrazando el proyecto del presidente pero a ver, López Obrador es que o dices- no? No, yo lo que estoy ¿Quieres abrazando... Yo lo continuar? que estoy abrazando es el proyecto de Claudia Bueno, Sheinbaum. Claudia abraza el proyecto de López Obrador. Pero déjame terminar. O sea, porque Dicen yo que te interrumpí. Birmex... No, sí me interrumpiste. No te interrumpí. ¿O sí? No importa, a mí no me importan las interrupciones mientras el diálogo sea Pues es que no, productivo. vamos a tratar de Yo que el todo diálogo lo que acabo de sea decir lo voy a productivo. subir a mis redes cuando acabe el programa. La fuente. El programa no, el programa. Todo lo que estoy diciendo lo voy a subir a mis redes A ver, cuando vamos acabe a, el nada más, programa. vamos a, A ver, terminar sí. tu última idea, por favor. José. Luego debatimos en las redes. Pero aquí estamos charlando. Adelante, pues. Entonces, número uno, el tema de la mejor servicio de salud en la Ciudad de México. Falso. Número dos, la famosa tarjeta rosa. Esa es un negocio financiero. No es cierto. Y te lo voy a demostrar. Adelante. también. Tienes O sea, un minuto, todo es- pero por el corte, no por otra razón. En un Bueno, minuto vamos a hacer un entonces, corte. el asunto de la tarjeta famosa rosa es buscar transferir los recursos ¿De dónde sacas federales, eso, güey? ¿Dónde dices? porque entonces, ¿con qué vas a comprar en una farmacia particular ¿Le si vas no a es un pagar? negocio financiero? Si no ¿Se la tienes vas a medicina, pagar? se la vas a No, pagar. pero es que tienes que invertir en O esa sea, tú tarjeta. estás en contra, Ya estás. déjame nomás hacerte una pregunta, tú estás en contra de que si el gobierno no tiene una medicina, el gobierno se la pague al mexicano para que se pueda Yo atender estoy su en contra deficiencia. de trasladar... ¿Sí o no, nomás? Hoy no tienes medicinas. No, estoy en contra Que se amuele el absolutamente. mexicano. No. Porque no quieres que no, haga lo que yo privado. quiero No, pues está bien. es fortalecer el Continúen servicio como de están. salud. Hoy no tienes medicinas y 40 millones de No, pesos lo que pasa es vamos que a tú eres hacer un un- privatizador. Vamos a hacer, Hombre, vamos a hacer un hombre, corte, vamos a hacer un claro que corte sí. y vamos a regresar con preguntas puntuales que les hará Federico para que no sea tanto un diálogo entre ustedes, está muy interesante, pero a lo mejor no estamos contestando lo que el público quiere oír. En un momento más estamos aquí de regreso en Primer Cine. Estamos aquí en esta acalorada discusión sobre el sistema de salud y a mí me gustaría simplemente recordar que se habían dado pasos con el Seguro Popular para encontrar el justo medio, diría Aristóteles, en las cosas, ¿no? O sea, suena muy bien eso de que el Estado salga a construir hospitales, pero sabemos que esto no es una norma general aplicable a todo el país.
y que necesitas, te puede salir más barato de pronto contratar una maquinaria, lo decíamos el programa pasado, en un hospital privado le pagas y para el Estado es un buen negocio. En algún momento en Transparencia Mexicana se hizo la licitación consolidada en el Instituto Mexicano del Seguro Social de medicinas. Y hay ciertas medicinas que definitivamente conviene comprarlas a través de una subasta inversa y ver Claro, cuál pues. es la mejor oferta, porque la diferencia en la calidad, sobre todo en ciertos productos estandarizados, no es, digamos, no es buen negocio para el Estado, ¿no? Tratando de ahorrar dinero para el Estado. Pero hay otros en donde es correcto que vaya el Estado y compre de forma directa ciertos aparatos, ciertas cuestiones. A mí lo que me pone un poco nervioso es haber perdido esos matices digamos, de la discusión en el sentido de decir, bueno, depende, hay que analizar que, por ejemplo, un caso muy concreto. En algún momento en la isla de Cozumel no había, ¿cómo se llama? ¿Resonancia magnética? ¿Mandé? No, para si te descompresionas mal, poderte meter en una cámara barométrica, ¿ok? Y entonces llegaron el IMSS y puso una. A los 2 meses llegó la segunda del ISSSTE. Bueno, pues es mala coordinación de las instancias, porque no necesitabas 2, necesitabas una solamente, ¿no? A donde voy es lo siguiente. Hay una empresa, no voy a decir cuál por razones evidentes, una empresa que lleva trabajando en México 50 años, se dedica a los lácteos. Todos en algún momento de niños tomamos algún chocolatito o alguna de esa empresa. Pues esa empresa no tiene aparato de distribución. ¿Sabe dónde la ven? ¿Por qué? Porque era mucho más caro tener sus propios camiones, sus propios choferes, pagar IMSS, ISSSTE, todo el aparato. Entonces lo que hicieron fue promover con empresarios privados la distribución de sus productos. Entonces yo creo que es una acción de irle encontrando por dónde... A ver, Damián y luego Jorge. Déjame explicar lo que yo leo de la propuesta de Xóchitl y lo que he hablado con ella, no lo que alguien interpreta. No es... Eso para mí, te lo digo tal cual. El mejor producto con el mejor servicio, con el mejor precio. No me importa quién lo dé. Déjame decir qué me sorprendió a mí, porque leí la propuesta. ¡Claro! Tienes que dejar que lo atiendan. Déjame decir qué me sorprendió a mí, porque leí la propuesta de Claudia y habla de Birmex para compras. Y yo dije, ¿es en serio, güey? Nadie le dijo el fracaso que ha sido Birmex, las compras. Haciendo la simulación de, digamos, mandar a la megafarmacia. La megafarmacia, no es para tener una idea. En México se necesitan 5.5 millones de medicinas al día. Y trae 1.5 de capacidad. Es un show, pues. No es cierto que eso vaya a resolver. También para mostrar la corrupción que ha tenido este gobierno, desgraciadamente. Pero compró 1.700 millones. Para tu respuesta, ¿de dónde sale el dinero? Tiempo, ¿no? Compró. Sí, por eso, ya. Sí. Bueno, ahí te va un dato, nomás para Pues que me lo es que si no, expliques. ya quiero te lo explico. Ok, No me interrumpas 1.700. cuando puedo. Ahí te va, No, diputado, se acaba y tranquilo, luego te estamos dejamos a ti debatiendo. para Con mucho que gusto, no te voy a contestes interrumpir. Pero tiempo. Ahorita voy a acabar, no seas desesperado. 1.700 piezas, 1.700 millones de piezas. Fíjate bien el dato que te voy a dar. Compró el sexenio anterior que no fue premiado por transparencia, ¿no? 1.700 millones de piezas de medicinas por 62,000 millones de pesos. Este gobierno compró 1.100, o sea, 600 millones de medicinas menos por más dinero. A ver, De ahí va a salir vamos a parar. de comprar bien las Para que medicinas. oigamos la versión de Jorge, tu visión. Empecemos por donde creo que está la diferencia más profunda, que es cierto lo que dice Damián, que ustedes prefieren que un niño no tenga medicinas para que no sea surtida por un privado a través de una tarjeta, Bueno, o pues para claro que no que no. vaya... Entonces, ¿cuál es el mecanismo para resolver el hecho real de que hoy muchos mexicanos no tienen medicina? A ver, todos los mexicanos deben tener su medicina. Todos los mexicanos debemos de tener derecho a la salud como un derecho humano. Eso no Todos estamos de acuerdo. discutimos. Todos Estamos de acuerdo. Ahí no hay ninguna diferencia. El mejor producto, estoy de acuerdo. En el mejor momento, cuando se necesite, gratis, no en el mejor precio. Para el gobierno me refería. El gobierno debe de lo que Claro que cueste, gratis. lo que cueste, tiene que tener los medicamentos el mexicano en su momento cuando lo necesite. Aquí lo que se dice es que hay proyectos diferentes de nación y evidentemente hubo 3 décadas de neoliberalismo que generó pobreza y desigualdad. Nosotros en 5 años se han abatido 9.5 millones de mexicanos de la pobreza extrema.
Es un avance muy Falso. No, de importante. la extrema sí no. mi querido Bueno, Jorge. sí, de la pobreza extrema, 9 millones. Bueno, ahí están Falso. los datos, ahí están los datos. El año pasado la economía de México creció más que la de Estados Unidos. Es otro dato incontrovertible. Porque no creció el año La después del primera COVID. vez en muchos años no tenemos incertidumbre económica al final del sexenio. Todos los sexenios, aquí lo he debatido en esta mesa, ¿eh? Cada vez que va a terminar el sexenio, un lío endemoniado en los temas neoliberales. Tenemos una apreciación del tipo de cambio frente al dólar, cuando siempre, generalmente... No quiero decir que te interrumpa, Jorge, espérame, porque es que los estoy temas hablando de visión. salud. Sí, pero a ver, estoy hablando, a eso voy. Estoy hablando de temas generales que también tocó el senador. Pues yo hablé La de salud. cifra récord de inversión extranjera directa, cifra récord de inversión extranjera directa en México en este momento. Se han anunciado 250 proyectos de inversión extranjera para los siguientes años. No ha habido aumentos de impuestos. Combatir la corrupción, porque ustedes en los 3 sexenios no lo habían hecho. Para hacer una coalición, aquí también lo vimos la vez pasada, se necesitan ceder los extremos. Ustedes se juntaron con el PRI. Yo soy Tú eres- opositor a la alianza, Yo también. Pero ustedes... pero creo en Xochitl. Pero Xochitl logró, digamos, Pero esta la alianza. verdad es que te digo, con un solo, pero a mí no lo que termino me esto. digas de eso, Con un no, solo, yo no soy espérame. defensor del No, pasado. está bien, pero Quiero no. un mejor futuro. Exactamente, De eso pero se con trata. ustedes van a tener un fracaso por lo mismo que tú estás en contra, porque estás tú en contra de un galimatías, de una suma del PAN y PRI, y se hizo. ¿Y sabes qué? No hubo un convenio de coalición y cómo van a ceder las ideologías. 50 millones Hubo- de mexicanos sin acceso a salud, hombre. Nomás contéstame hubo eso. un Pues, ¿cómo convenio, va a estar bien pero eso? nada más termino. Hubo un convenio para ceder, eso sí, tesorerías. Como no puedes contestar para eso, tener- pues ya no, te vas no, por no. otro lado. Pues está Ah, bien. no, ¿Quieres no, debatir de no, política? no, a Hablamos de ver, política. Déjame terminar. Y ya No, pero debates tú lo Jorge, que quieras, pero me Jorge, contestas. si hay temas el programa tendría que ser de salud. No, habéis dicho que era de salud. Tú me dijiste, vamos a seguir Bueno, platicando de ahora- los temas Pero bueno, del entonces, debate y Tienes, los temas. tienes toda bien. razón en eso. Nada, déjame entonces yo hacer unas presiones. de Ahorita datos. comento lo económico. Pues, lo que se El ve año en- pasado sí crecimos 3.4, más que los Estados Unidos. Este sexenio creceremos 0.8% en promedio cada año y Estados Unidos habrá crecido Bueno, 2.2. es una proyección Bueno, que a lo mejor les falla a los economistas no, como les pero- falló el año pasado. Pero estoy usando la proyección de Hacienda, a lo mejor les falla, Sí. pero usando la proyección de Hacienda, el crecimiento Y los años que ya promedio pasaron. y los 5 que ya pasaron, entonces la proyección de ahora no te afecta mucho. El crecimiento promedio en este sexenio va a ser 0.8%, el más malo desde Miguel de la Madrid. El crecimiento promedio de Estados Unidos, usando las proyecciones oficiales de los Estados Unidos, será como de 2.1. O sea, la economía de Estados Unidos va a crecer casi 3 veces la de México. Entonces, eso sí no sería una cosa a presumir. Pero Estamos hablando del año pasado. por eso, pero lo importante es el promedio del sexenio. Pues una golondrina No hace verano. ¿verdad? Mira, Pero, en fin, No, pero voy a perdón, concluir. pero ¿y sigues déjame- tú? Ok. Sí. Perdón. el tiempo es tenemos que tener una bolsa de tiempo. Pero ¿a poco no está mejor así? Pues yo creo que es Claro, mucho Ya, mejor así. perdóname, ya Todas estoy son- acostumbrado a debatir, de veras, si no... Y yo sé que es una enorme No, virtud te has que acordado de podamos- gritar. No, Pues, mi amigo, cuando ¿cómo estamos crees? hablando. ¿Cómo crees? No, hace rato, No, ahorita estamos que va la debatiendo, repetición. hombre. Bueno, vamos a hacer una repetición en Pero estamos cámara. platicando. En cámara, Yo debato y en cámara reconozco lenta, pero cuando algo está bien, teniendo pero tu razón está mal que en salud. El programa puede ser de cualquier tema. Sí hay 2 temas de salud que él ha afirmado y que me gustaría saber cómo lo piensan resolver, que es, hay menos consultas, hubo un déficit de consultas en este sexenio mayor a los del pasado. ¿Cómo lo resolveríamos el A ver, sexenio pero entrante? hay que ver por qué. A ver, hubo una pandemia que nos encerró en nuestras casas 2 años, que hubo una reconversión de hospitales por el tema de la pandemia. Hubo muchísimos hospitales que se dedicaban a traumatología, por ejemplo, y todas las camas se ocupaban para atender las emergencias De COVID. sanitarias de COVID. Esto, digo, se niega, bueno, pues se fue en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Que llenó los hospitales, Llenó güey. los O sea, hubo hospitales atención en mayor todo por el COVID mundo, y claro. menor de otro lado. O sea, Sí. no Bueno, es sí. sostenible. Entonces, si tú, no. Si tú revisas los temas de estas consultas, pues nos vamos muchísimo más arriba. 40 millones No, de consultas. no, diputado, sin que te enojes, y despacito, güey, para que no te vayas a sí, ofender. para que no. 40 Lo que millones. dice Jorge, que habría que ver el dato, Damián, lo que dice Jorge es que a lo mejor muchos Es un de dato esos... público, Carlos, ¿eh? No,
pero ¿cuántos de esas consultas que no se dieron son explicadas? Porque en la pandemia ver, hubo una absolutamente. necesidad. Quítale el adicional. La verdad es que no 2020. sé. No, a ver, La verdad es que yo Y no sé. dejemos todo lo que queda. Quítale el 2020 completo. A ver, Hombre, a ver, por bueno, favor, eso fue hombre. lo que dijo la OMS. Encerrados. No, encerrados 3 años. tuvimos un año. Pues, ¿en qué infracción. México vivías, No, güey? no, no, a ver, no, en el mismo que tú. Pues, el mismo que pues, tú, nada más no estuvimos encerrados 3 años. con menos comodidades que el senador. ¿Cómo sabes, güey? Pues me imagino. Oiga, no, me imagino, a ver, no, pero señores, me imagino. jóvenes, Pero me estoy por favor, imaginando. jóvenes hombre. legisladores, no nos vayamos a las cosas Es personales. que No, ¿sabes vamos qué? a tratarnos. No, bueno. Tienes A ver, vamos una a- serie de prejuicios. Jorge, No, vamos. no, no, está bien, está bien. Bueno, ¿sabes Déjenme- qué? Sí tengo prejuicios. No, tienes razón. ¿Por qué te decía? Por lo que te decía hace un momento. Sabes que voté a favor los programas sociales. No, yo sé. Sabes que conmigo construyeron la Guardia Sí, Nacional y tu en la partido- negociación. y tu partido votó en contra. Estás hablando con Damián Cepeda, no es Sí, cierto. sí. En Ah, el ¿no? Senado votamos a favor. Ah, pero estamos hablando del voto del partido. Xochitl Gálvez votó a favor, yo voté por a favor y todos los senadores. Dos golondrinas no en Todos verano. los Dos senadores. golondrinas en verano. Votamos también pero, a favor pues, sí. la prisión No, hombre, preventiva a ver, oficiosa. Damián y Jorge, ahora sí. Tenemos Voy a libertad. tener que Entonces, hacer como digo, hacía por Denis, favor, con un poco hombre. más de firmeza. Es que no, digo, yo jóvenes, encantado nomás. jóvenes, le voy a quitar- madurez, güey. le voy a quitar Es su- como si yo te sacara Le voy a quitar- cosas que te puedo sacar, güey, pero no se trata de eso. Estamos hablando de Xochitl y de Claudia. Bueno, estamos hablando de Vamos salud. a hablar por de favor. salud. A Regresamos ver, de Xochitl y de vamos- Claudia. Pero el Vamos- que se ríe se lleva, el que se lleva se aguanta, nomás te digo. Vamos a no discutir qué pasó en el pasado. Quiero entender, si en el gobierno de Claudia Sheinbaum, si ganaba la elección, hubiera problemas de abastecimiento de medicina porque el gobierno no es suficientemente ágil para tenerlas, que es lo que hemos visto en este sexenio, puede que no suceda en el futuro. En ese caso, ¿qué harían los mexicanos sin medicinas? A ver, ¿qué es el punto de Damián? Lo que hemos hecho, fíjate. No, ¿qué haría en concreto? ¿Cuál es la propuesta? Concretamente, a ver, efectivamente, cuando hay una situación crítica, la compras donde sea, evidentemente. Pero mira, por ejemplo, hace varios años yo les decía que yo fui subdirector general del ISSSTE. ¿Qué hacíamos? Y era una época donde estaba el neoliberalismo, pero finalmente el ISSSTE compraba sus medicamentos. ¿El neoliberalismo? Sí. El Seguro Social, con convenio con el ISSSTE, cuando no tenías el ISSSTE el medicamento, había una transferencia de medicamentos. Cuando no ocurría esto, el ISSSTE daba a través de las tiendas del ISSSTE los medicamentos. Y en casos extremos se iba... Tenemos un minuto, Funcionaba. Funcionaba. A ver, Funcionaba. lo malo es que nos Entonces, vamos a vamos- tener que despedir. Vamos a porque me están pedirles a haciendo- cada quien 30 segundos para cerrar, en lo que quieran. A ver, repito la idea central. Para nosotros es salud universal. Es una promesa de mucho Eso tiempo estamos de atrás. acuerdo. Ha fracasado en el pasado. Estaba mejor antes de este gobierno. Tenías 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud. ¿Había corrupción? Sí, la hay hoy también. Mételos a la cárcel. Mételos a la cárcel. No desaparezcas el programa. Esa es nuestra lógica. Hazlo bien. Si se enferma alguien, atiéndelo. En hospital público, idealmente, no hay donde se tenga que atender. Medicina, ¿la necesita el niño? Dásela. ¿No la tienes? Cómprala. Perfecto, donde muy sea. claro. Esa es la Jorge, propuesta con ese de mismo Xochitl Gálvez. espacio de tiempo, ¿cómo resolvería la propuesta de ustedes? Salud universal, sí. Desde luego, el Estado, el responsable, tiene que no hacer transferencias de ninguna manera en primera instancia a la iniciativa privada, mucho menos con un negocio financiero como una tarjeta rosa. Para que una tarjeta funcione, necesitas hacer depósitos porque es una tarjeta que tiene que recibir el recurso para que vayas luego a una farmacia a adquirir el medicamento. Y eso sería transferencia de recursos públicos a la situación privada. Pero eso, Pero lo que ¿cómo tienes lo que resolverían garantizar- ustedes? Tienes que hacer compras consolidadas Y si no de hay, todas. No, tiene que haber, las compras consolidadas hay en el mundo los medicamentos y se compran. Y entonces tú tienes los recursos, tienes que comprarlos y tienes que distribuirlos bien, porque una de las cosas importantes en los medicamentos es la adquisición oportuna y la distribución oportuna. pero no estamos todos de acuerdo, pero el tiempo ¿Y también... por qué no hay hoy? Tenemos que Sería mi pedir. pregunta, ¿y por qué no hay hoy? Mil gracias por haber estado aquí, Jorge. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Se nos acabó el tiempo es tiempo. terrible. Y no salimos de salud. Y no sabemos- Y yo venía con otros tipos de convenios. Mil Quedó gracias a pendiente ustedes. contestarle lo económico. Nos vemos la Vamos a ver. próxima aquí, en la próxima emisión de Primer Círculo. Damián, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Y Muchas a gracias. ustedes que nos ha seguido, espero que les haya ayudado a entender un poco más el sistema de salud propuesto por ambas candidatas. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo. Gracias.